Yo no lo sé, si alguien pregunta, no lo sé, no tengo idea cómo fue. Si lo supiera lo diría, quizás así mejor lo entendería yo. De una vez, del derecho y del revés, sé que llegó como valiente gladiador, luchando en nombre del amor, enamorando todo con una caricia perfumada, estratégica emboscada. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, necesito que respondas nada. En los estudios de Radio Habana, más precisamente en el estudio 1, Roque Dalton, aquí recibimos, y también me recibe porque él es de la casa, Roberto Rodríguez Paz, presidente de la Asociación de Trasplantes de Corazón de Cuba. Gracias por recibirnos y por aceptar esta conversación. Bueno, gracias a usted por nosotros poder ser entrevistados por usted. Nos interesa conocer la historia de la asociación que usted preside, en principio. Bueno, la asociación de nosotros se fundó a raíz de esta actividad en Cuba con relación a los trasplantes de corazón. Y hemos tenido esta organización y la llevamos durante ya más de 35 años. Obviamente Que en estos días se celebra el 35 aniversario o de los del primer trasplante de corazón, y además un aniversario más de el hospital Hermanos Almejeira, que es donde se hace los trasplantes de corazón en Cuba. ¿Solo en ese hospital en Cuba se hacen los trasplantes de corazón? Solo en ese hospital en Cuba es que se hacen los trasplantes de corazón. De la isla está organizada desde el punto de vista logístico para que fluyan los donantes, es decir, los corazones puedan llegar a las Almejeira y hacer el trasplante de corazón. Eso está organizado con puestos de mando en provincias, municipios, hay motos también de guardia, hay helicópteros, hay aviones, que se recoge donde quiera que esté el donante y se hace la donación. Y llega a La Habana en una caja corpórea que llega en buenas condiciones y se produce la cirugía y se coloca el corazón y ahí comienza una nueva vida. Como lo cuentas parece fácil, ¿no? Como que si fuera una historia fácil, pero me imagino... Pero lleva una logística y una organización como un reloj. Y una carga emocional. Y una carga emocional muy grande, ¿no? Porque ahí tienen que ir todas las disciplinas de la salud pública. Tienen que ir los que atienden corazón, los que atienden riñones, los que atienden... Bueno, todo lo que se pueda donar del donante para otros, que no solamente el corazón, son riñones, todo lo que se pueda, médula, etcétera, etcétera, que se recoge del donante. Que eso se hace mediante un trabajo que se hizo desde el principio de la revolución, que las familias podían donar, y eso era un producto de conciencia, de educación, para que todas aquellas personas que tuvieran necesidad y aquellas que tuvieron la desgracia quizá o el accidente pudieran donarlo a aquellas personas, y se hace voluntariamente en Cuba y no cuesta un centavo. Ok. ¿Te acompaña más gente en la asociación? Sí, sí. Seguramente relacionados todos con... Podría decirte que nosotros en Cuba se han hecho 147 trasplantes de corazón y el promedio de vida está entre los países más desarrollados. Y nosotros en la actualidad somos 16 que estamos vivos con un corazón ajeno. Y tenemos una compañera que lleva 17 años con un corazón ajeno. Nosotros. Y los demás están entre los 14, los 11,
hay 12 también, y yo que llevo 10 años y 3 meses. ¿Y ha habido casos de más duración? Sí, ya le explicaba que nosotros tenemos dos casos. Nosotros tenemos un caso, Maximiliano Velázquez Montesino, que duró con un corazón ajeno casi 30 años. Y otro compañero de España, que tuvo un corazón ajeno durante 20 años. Y además se casó y tuvo 2 hijos. Mira qué bien. ¿Hay una garantía que te ofrece, por ejemplo, el Hospital Amaijeiras de, bueno, esto es la garantía, y luego a partir de ahí ya nos ofrecen la garantía de la continuación, de que el trasplante haya quedado bien? Sí, en el Hospital Amaijeiras yo tengo un proceso de trimestralmente, yo tengo análisis complementarios, y en el año tengo un chequeo que generalmente dura 20 días, 10 días, un mes en dependencia, y eso es gratuitamente. Y los medicamentos fundamentales de rechazo, porque por ejemplo, hay un medicamento que vale debe valer 200 y pico de dólares, ese me lo regala el hospital. Y tengo otro medicamento que está entre los 90 dólares, que también el hospital me los da también. Los demás medicamentos son cubanos y tienen bajo costo. Eso los pago yo. ¿Cuántos medicamentos tienes que tomar cotidianamente? Generalmente yo tengo un tratamiento que oscila permanente entre los 10, 12 medicamentos. Y tengo tratamientos porque estamos inmunodeprimidos. No te explicaba eso. Estamos inmunodeprimidos y te atacan a gente en las encías, te atacan a gente en los pies, porque no tenemos defensa. Porque si tenemos defensa, este corazón que es ajeno nos hace rechazo. Y entonces no podemos, nos morimos como tal. Y entonces tengo tratamientos de omeprazol trimestralmente. Tengo tratamiento yo no uso medicamentos inclusive para esto, lo que uso un medicamento natural, que lo cojo del patio de mi casa, que se llama savia, y hago buche, y entonces eso me elimina cualquier bacteria que tenga en la encía. Todo te lo proporciona Cuba, la sanidad cubana. Todo lo proporciona el Estado cubano. El Estado cubano en este sentido está a la vanguardia del mundo en lo que es trasplante de corazón. Podemos decir que sí, que nosotros sí estamos a la vanguardia del mundo en el trasplante de corazón y otros trasplantes que se hacen en Cuba. Escuché que la donación no es obligatoria aquí en Cuba, es voluntaria, ¿no? No, aquí en Cuba es voluntaria la donación. Es una educación que tenemos de muchos años ya. Desde que comenzó el triunfo de la revolución, se empezó a trabajar en eso, y entonces voluntariamente es un estado de preconducta en el cubano que dona los órganos cuando ya no tiene más remedio. En el caso mío yo tengo un corazón que tenía 14 años de un niño, y los padres lo donaron todo. ¿Conociste esa familia? No, sé que son guantanameras. Sé que son guantanameras, y yo soy pinareño, de un extremo al otro de la isla. Mira qué coincidencia. Del Cabo San Antonio a la punta de Maicí. ¿La psicología te permite conocer a las familias o te aconseja que es mejor que no? No, nunca en Cuba no es necesario conocerse. No, nunca se ha usado ese método. Y no hay casos que quizá yo conozco que son de Guantánamo, los del donante, pero hay casos que no saben de dónde es el donante. Por ejemplo, y en el caso yo tengo un caso por aquí que se llama René, que este es joguinero y tiene un corazón pinareño, pero de una mujer. Mira qué coincidencia también. Nosotros tenemos también eso en la asociación. Totalmente compatible, a pesar compatible, de mujer a hombre. Sí, compatible. Y, por ejemplo, la familia del niño
no sé, no ha querido conocerte de alguna manera. Eso no se propicia. Como no se propicia, pues como no es un método, no es algo que se promueva en el país, pues no se produce ese contacto. ¿Qué te sucedió para que te trasplantaran el corazón? Bueno. Sí se puede saber, Roberto. Sí. ¿Qué me sucedió? A veces pregunto, pero sí, tú si quieres responder bien. Y si no... Yo le digo, yo estaba trabajando. Usted sabe que en Cuba hay una organización para enfrentar los eventos naturales. Es decir, que había un ciclón y yo era el político de la zona de defensa de esa región ahí. Y empezamos a trabajar en organizarlo para el ciclón que venía. Eso fue en el 84, 83, no recuerdo bien. Y ahí empecé yo con la falta de aire. Entonces fui al médico de la familia. Usted sabe que nosotros tenemos el país sembrado de consultorios de médico de la familia. Y ahí me remitieron al hospital Julio Trigo. Y ahí una doctora me vio y me dijo, cuando me vio, dice, si este hombre está para casarme yo con él, si está perfecto, estaba hecho un tronco. Dícele a mi esposa, no, pero él se siente mal. Él casi ya le falta mucho la respiración. Y entonces me tocó así por aquí. Y dice, aquí hay algo. Entonces mandó a buscar el cardiólogo. Y el cardiólogo dijo, no, el compañero es posible marcapaso. Marcapaso es un aditamento que se utiliza para que el corazón, cuando el corazón baja la frecuencia, el marcapaso arranca y aumenta la frecuencia y bueno, mejoras tu salud en ese momento. Bueno, así fue, me pusieron el marcapaso en el cardiovascular en el instituto. Y seguí trabajando en los quehaceres que hacía yo. Y seguí con el problema. Aquello no me resultó. Entonces me llevaron de nuevo y dice, no, hay que ponerle, porque me pusieron un marcapaso unicameral. Y entonces vamos a ponerle un bicameral, doble. Y entonces mejoré un poquito, pero al cabo del tiempo volví con la misma situación. Y cuando vuelvo al cardiovascular me dicen, yo creo que él, si resiste un multicito, se lo podemos poner, pero vamos a estudiarlo. Multicito es otro marcapaso, pero superior. Y entonces me estudiaron y dicen, no, debemos mandarlo para el Hospital Hermanos Almajeira para que le hagan protocolo si clasifica para trasplante de corazón. Y ahí yo comencé en el protocolo. Y en ese tiempo me hicieron el protocolo. El protocolo lleva todo un estudio exhaustivo, completo de todas las cosas de uno, hasta los ojos, la dentadura, la piel, todito. Suerte que yo clasificaba, porque bueno, lo que tenía con problema era el corazón. Y clasifiqué. Un momento sumamente emocional, sensible en la vida de Roberto Rodríguez Paz. Y enseguida se la contamos. Continuamos en el estudio Roque Dalton de Radio Habana, gracias a la gentileza de dirección, subdirección, los trabajadores de Radio Habana, por facilitarnos nuestra tarea. Hoy estamos conversando con un tema de mucha sensibilidad. Estamos con el presidente de la Asociación de Trasplantes de Corazón de Cuba, Roberto Rodríguez Paz. Roberto, en tu historia personal llegábamos al momento en que te comunican la necesidad de un trasplante. Me imagino cómo se recibe eso. Yo no lo puedo saber porque eso se debe sentir. Será muy difícil imaginárselo. Sí, esto es difícil porque, bueno, yo fui una persona muy activa siempre y de mucha sangre y siempre estaba activo, trabajando. Yo cumplí misión internacionalista en 2 ocasiones. Trabajando y te comunican esta noticia y ya de todas formas nosotros también con la educación que tenemos de la salud pública cubana
y que conocíamos de todas estas actividades, siempre hay una alternativa y uno se aferra a esa alternativa. La familia, tu esposa, tu madre. Y fue duro. Y comenzamos a esperar el donante, casi 3 años. Esperaba el donante. Me fui poniendo más mal. Yo pesaba alrededor de unas 170 libras y me quedé pesando 96, 98 libras. Y flaquito. Ya era guasito y pellejo ya, porque no comía. Todo era por eso. Hasta que bueno, tuve esa deferencia que me llegó el donante y el día 1 de septiembre del 2007, por la madrugada se hizo el trasplante de corazón y salió bien, todo bien, el corazón mío arrancó perfecto. Y a las 9 de la mañana caí en un paro renal, en una broncomonía y en una petomegalia. Y estuve 22 días muerto. Fue duro. Para mi familia, para mis amigos, compañeros. Y afortunadamente, inesperadamente, dijo la doctora Zuleika, vivió Roberto. Y entonces a partir de ahí siguieron trabajando conmigo. Y salí de aquel bache, como decimos los cubanos. Y entonces comencé a recuperarme. Era huesito y pellejo, no tenía masas musculares. Las rehabilitadoras se tiraban conmigo en el piso y me movían los pies, me movían las manos. Las enfermeras y los médicos me daban los medicamentos. Y ahí estuve recuperándome alrededor de unos 6 meses. Y ya me recuperé. Y a partir de ahí estoy bien. Y Bueno, salí. Se dice fácil, pero lleva una logística, lleva una preparación, lleva una dedicación. Sí, me imagino. Tanto de la familia como de los médicos. Y siempre el comandante en jefe pedía los partes de cómo estaban los trasplantes de corazón y otros más. Porque había una preocupación de él permanentemente sobre eso y sobre otras actividades de la salud pública, porque le prestó una atención muy grande a la salud pública. Debo decirte que sembró el país de consultorios médicos, sembró el país de policlínicos, de hospitales, creó una red, una organización para todas estas cosas. Que únicamente el talento y la sabiduría de él pudo lograr lo que tenemos hoy. Y un pueblo que lo siguió. Porque para hacer esto había que preparar una infraestructura muy grande. Te digo, de material, pero espiritualmente, educación. Porque para hacer esto hay que tener educación en el país. No se puede hacer de la nada. Y desde antes del triunfo de la revolución, ya pensaba en todas estas cosas. Y es todo lo que hizo. Roberto, me imagino que bueno, llega la recuperación, vuelve la alegría, digamos, a la familia, a ti mismo, ¿no? Y ahora se te ve muy bien. O sea, hace 10 años de esta situación, y estos 10 años, ¿cómo lo has transitado? No, yo he pasado bien estos años y lo he transitado perfectamente y hoy me encuentro bien. Quizá con 2 cosas que siempre las arrastro. La creatinina un poquitico alta por el paro renal y el ácido úrico, producto que me lo produce el propio medicamento que tomo para rechazo. Esas son las 2 cosas que yo fundamentalmente tengo. Pero transito perfectamente esto. E inclusive he viajado, después del trasplante de corazón he viajado también
Inclusive estamos en Ecuador, que es un país alto, Ujú. y me siento perfecto. Yo estuve en la altura, por ejemplo, en el caso en Bolivia, a mí me faltaba el aire. ¿Cómo no? ¿Y a ti en Ecuador no te faltaba el aire, por ejemplo? Que ya cuando llevas varios días, ya no te acostumbras rápido. Pero mire, le digo una cosa, ya que hablamos de altura, yo escalé el Chimborazo. Usted sabe que el Chimborazo es una altura de las más grandes del mundo. ¿Seguro? ¿Sabes eso? Sí. Ajá. Y yo lo hice antes del trasplante de corazón, porque yo viajaba a Ecuador y viajaba a otros países Ah, vale. antes. ¿Oyó? Eso no se puede hacer, un trasplantado de corazón no lo puede hacer. Creo que no hay ningún cubano que haya escalado el Chimborazo. Entonces, usted participó de las FARC. Sí, yo soy de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Entonces también realizó viajes Misiones internacionalistas, misiones sí. internacionales. Yo cumplí misión en la República Popular de Angola y cumplí misión en la República de Etiopía también. ¿Recuerda los años en Angola? Sí, en Etiopía? en Angola estuve entre el 79 y el 81. Y en Etiopía del 83 al 85. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo vivía en Angola? Imagínense. Angola fue una epopeya fuerte, una epopeya grande. Aquí inclusive yo traía que hoy día 7 de diciembre se unen dos factores fundamentales de Cuba, que es el patriotismo, lo que es la caída en combate del lugarteniente, general Antonio Maceo, y patriota desde la cabeza hasta los pies, que tenía tanta fuerza en el machete como en las ideas. Y se une otra fecha, que es en esa fecha Fidel recibió el parte de general de ejército Raúl Castro, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas, hoy presidente, de que se había cumplido con la misión Carlota. Carlota, no sé si usted sabe, es una negra africana que fue descuartizada en Matanza por los españoles. Pues no lo sabía. Y así se denominó la operación donde usted participaba. La en operación, Angola. la operación Carlota. Y ahí se rinde homenaje y Carlota. tributo, que es la operación tributo también, de todas nuestras misiones en el exterior. ¿Y en Etiopía? En Etiopía, participé también en Etiopía. Ahí estuve destacado en el Valle del Ogadén, ese es muy conocido. Ustedes saben que el Valle del Ogadén fue ocupado por los somalos y los cubanos tuvieron que dar un rodeo muy alrededor de unos 300, 400 kilómetros con tanque, con tropa, porque por el paso Marta, es un paso muy estratégico, no podían pasar. Y además había un río crecido. Y ahí tenían los sudafricanos, los somalos tenían, ayudados por Estados Unidos y por los sudafricanos, un cañón sobre raíles, y ese cañón viajaba por el raíl, y por esa parte, que el espacio era de 6 o 8 metros, no, porque era una montaña y una montaña, y por ahí había que pasar, y por ahí no se podía pasar, porque íbamos a pasar, le daban con un cañonazo a un tanque, a una BTR, a cualquier armamento que pudiera buscar un rodeo, y salir por atrás, por la retaguardia de ellos, entrar por el Yiyiga, por el Valle del Ogadén, y empezar a combatir por ahí. Entonces, en esa época, le dicen de un tanque a otro, le dicen, fulano, tienes los somalos encima del tanque. Dice, y tú también tienes somalos encima de tu tanque. Dice, empieza a tirarle con la ametralladora. Y se le tira con la ametralladora, y entonces se le comunica a Fidel esa situación, que se están retirando. ¿Qué se hace? Dice, Puente de Plata, el enemigo que se retira. Y así fue como terminó esa... Roberto, cuando tú estás en Angola o en Etiopía, tan lejos de tu familia, de tu país, ¿en qué te basas para mantenerte ahí? Más allá de esta solidaridad internacional que ha transmitido Cuba desde siempre, desde la revolución. La educación
que hemos tenido nosotros de lo que es la Internacional Proletaria. Eso es muy fuerte, eso es un principio, eso es un concepto que nosotros lo tenemos y educado en eso. Y cuando estamos allí, estamos defendiendo nuestra patria también. ¿Está dispuesto a morir por Angola, por Etiopía y por Cuba al mismo Siempre tiempo? que vamos allí, estamos dispuestos a eso. Dejaste la farsa, ¿no? Sí, ya yo no estoy en la fuerza jamás. Yo coopero en la casa de los combatientes, con algunos trabajos de atención a combatientes que están enfermos o combatientes que necesitan alguna ayuda, algo con relación a eso, yo coopero con ellos. Actualmente lo que yo hago, lo hago aquí porque ya yo estoy jubilado, tengo 72 años y entonces bueno, ya yo no cumplí mi labor laboral, pero bueno, esta labor política, esta labor social, sí la sigo haciendo. Esta conversación que estamos teniendo es muy sensible, ¿no? Muy emocional, incluso por... Para mí es muy emocional. Entonces a veces yo... Se me juntan. Se te juntan cantidad de cosas. Y yo estoy aprendiendo también de ti cosas. Yo sé que hay preguntas que son retóricas, que sé la respuesta, pero bueno, la revolución. ¿Qué ha significado para ti? La revolución para mí ha significado todo. Debo decirle que al triunfo de la revolución yo tenía 13 años. Nunca, nosotros tuvimos escuela, nosotros sí, porque mi papá ayudaba y cooperaba con una escuelita que se formó de la familia de nosotros en el barrio. Estoy hablando del barrio Isabel María, eso está en Pinar del Río. Y nosotros tuvimos educación allí de hasta 6º grado, tuvimos educación allí, pero había mucha gente que no tenían eso en ese lugar. No había inclusive gente negros que tenía, había un racismo muy grande y entonces no podían inclusive ir a una escuela que estaba en la carretera, en una vía, que era de personas, de terratenientes, personas que tenían otro poder adquisitivo. Y entonces iban a aquella escuelita que habían organizado nuestras familias allí. Y así fue muy, muy duro para estas personas y para todo el pueblo de Cuba. Debemos recordarte que nosotros aquí al triunfo de la revolución, Fidel comenzó con la alfabetización de nuestro país, porque aquí se alfabetizaron una gran parte de nuestra población, pero aquí habían analfabetos funcionales. Sí, sabían leer y escribir, pero no sabían lo que era política, lo que era concepto, lo que era revolución, lo que era tener una vida de personas decentes, de personas que pudieran vivir adecuadamente en una sociedad. Eso no se sabía, eso se educó con la revolución. Yo recuerdo que en el campo comenzó la cosa de la higienización, de lo que es la salud, haciendo letrinas, servicios. Letrinas aquí en Cuba se le llama, que se hacían letrinas, no sé si usted lo conoce. Es el término letrina, sí, a ver si es el mismo. Se hacen letrinas en el campo para hacer las necesidades fisiológicas. Sí, correcto, sí. No baños sanitarios ni nada de eso, porque no se podía pensar en eso. Y comenzamos con eso. ¿Para qué? Para educar a las personas. Y eso fue así, eso es revolución. Y unido a eso vinieron después otras cosas más. Vinieron los policlínicos, vinieron los hospitales, vino la alfabetización, vino la enseñanza pública, pero para eso había que prepararse también porque no habían profesores y hubo una explosión demográfica. ¿Cuánta gente fueron aquí a las secundarias al campo, a los pres del campo? Eso es un sistema que se hizo en Cuba para poder enfrentar lo que se venía, porque había que enfrentar toda esta cosa del corazón, toda esta cosa de los trasplantes de médula, trasplantes de riñones, trasplantes de hígado, trasplantes de páncreas, todas estas cosas que se hacen en Cuba, que son cientos de miles, lo que se hace, pero eso había que preparar la sociedad. Y si la sociedad tenía ese nivel tan bajo, cultural, eso que eran analfabetos, ¿cómo había que hacerlo? Había que enseñarlo. Había que enseñarle todo, era un sistema completo, no era que era el nivel escolar, sino el nivel cultural, que había que tener letrina para hacer tus necesidades fisiológicas, que tenía que tener una serie de parámetros para poder llegar a esas cosas. Y eso se hizo en Cuba también. Si no, no llegamos a esto.
Es decir, que fue una labor colosal, una labor muy grande, dirigida por nuestro jefe, nuestro comandante en jefe. A eso iba. Supongo el momento en que tú, volviendo al hospital, te enteras de que Fidel pregunta por ti, o pregunta por... Él pregunta generalmente por todos los trasplantes de corazón, por todos los niños que están por nacer, por todas las que están embarazadas, por todas estas cosas. Eso para nosotros es fundamental, es fuerte, que un jefe de Estado con tantas cosas que tiene que hacer, se preocupe por esas cosas. Por eso se lo quieren tanto, Fidel. Por eso. Por eso y muchas cosas más, obviamente. Muchas cosas más. La capacidad tan grande que tenía ese hombre. El saber que era Increíble. tu comandante en jefe te inspiraba confianza. Claro. Increíble esa capacidad. Yo en una entrevista aquí el otro día yo decía, yo en lo que yo he leído y en lo que yo he visto en el mundo, no se parece a nada. En los siglos pasados no nació nadie. Y en los que está por venir, no van a ser nadie. O sea que ustedes estaban de operaciones militares en Etiopía y Fidel igual les aconsejaba hacer tal Pero o cual además cosa. se sabía aquello. Él nunca fue, bueno, después fue el Valle Logadén, Etiopía, lo que es Yiyiga. Pero mira, aquí está esto, aquí está aquello, está lo otro. Y lo sabían en Angola. Sabían dónde estaban las cosas sin haberlas visto allí. Por un mapa. Que era como si la estuvieras viviendo, como si la estuvieras mirando. Se lo sabía, dirigía las actividades así. Dirigía todo eso, lo dirigía. Por eso te decía, estoy seguro, convencido, que ese hombre no se repite, ni lo hubo ni se va a repetir como ese. Por eso es tan difícil que el mundo entienda a Fidel y el amor que tiene el pueblo cubano por Fidel. Por eso es tan difícil. Porque las informaciones que llegan de Cuba afuera van manipuladas o tergiversadas o se informa lo que se quiere. Mira, y hay que estar aquí en Cuba para comprenderlo. Yo te digo porque yo he caminado. Lo que tú dices y lo que dice el pueblo cubano. Yo he estado en varias partes he estado en América Latina y en el África, en varias partes. Y yo te puedo decir así, que donde quiera que yo vaya, yo siempre hablo de todas estas cosas de Cuba. Inclusive a veces no miento a Fidel, alguno dice por allá, ese Fidel, porque hay gente que sí, gente como ustedes que sí llevan la información correcta allá. Yo te voy a decir una cosa, yo veo una agencia que se llama Telemundo. No sé si usted la conoce. No, veo los canales de televisión de aquí, pero quizás no lo sé. Pero bueno, seguro que allá en España se debe ver el Telemundo. Aunque ellos no hablan mucho de España. No. Y qué carente de información sobre Cuba. Da pena lo que dicen ahí. Sí. Da pena, pena. Se ve la carencia que tienen de información. Le confirmo eso. Sí, de lo que es nuestro país. Una carencia tan grande que da pena. Por eso venir a Cuba le puede cambiar a uno la manera de pensar y realmente habilitarlo a hablar, precisamente porque habla cotidianamente con claro. ¿Qué altura tiene el Chimborazo? Tiene 6.000, tiene 6 kilómetros y pico. ¿Pero llegó a la cima? Sí, cómo no. Tiene 6 kilómetros y pico. Increíble, ¿no? Otra experiencia en su vida fabulosa. Sí. Roberto, ha sido un placer. Bueno, un placer entrevistado. Muchas gracias por esta conversación tan sensible, tan emotiva, en la cual he aprendido cosas. Y bueno, si le queda algo más por decir, algún mensaje final. Te iba a decir algo aquí que se me quedó, que lo tenía aquí apuntado, con relación a la medicina cubana. Aquí nosotros tenemos un centro aquí que se llama el CIREN. Y ese centro recibe pacientes de más de 90 países para rehabilitarse. Llegan con sillas de ruedas y se van caminando. ¿Sabes? Pero nosotros, en pleno periodo especial, que no hablamos de eso, nosotros le prestábamos servicio, ayuda gratuita, a más de 35 países. ¿Oyó? Y estábamos en periodo especial. Usted va a conocer lo que fue el periodo especial en Cuba. El periodo especial fue muy duro para los cubanos. Nos quedamos sin comercio.
sin ningún tipo de contrato, de convenio para poder trabajar producto de eso. Y ahí se arreció más el bloqueo económico que nosotros nos tiene este país vecino que tenemos nosotros ahí, Estados Unidos. Y nosotros seguimos prestando gratuitamente esta ayuda a los países. Pero además de eso, nosotros, hablando de lo que es la educación, fundamos la Escuela Latinoamericana de Medicina. ¿Cuántos médicos se hicieron ahí? ¿Cuántos se siguen haciendo? Pero en todo el país se sigue trabajando en eso. Hay en todas las universidades, desde Oriente hasta Occidente, estudian extranjeros, ¿eh? Que se preparan, ya no solamente en la medicina, sino en otras carreras también. Pero nosotros teníamos la Isla de la Juventud, que ahí se le dio educación a unos cuantos miles de africanos e inclusive de aquí de América Latina también. Es decir, que hay una labor colosal sobre esta actividad cubana en la ayuda desinteresada a lo que es el mundo. Aquí se han graduado médicos que son americanos, y eso lo hemos hecho aquí en Cuba. Y hay toda una serie de cosas que hemos hecho aquí, que se hace por la educación que tiene el pueblo cubano desinteresadamente sobre lo que es la ayuda internacionalista a los demás pueblos hermanos. Roberto Rodríguez Paz. Hemos conversado con él aquí en el estudio Roque Dalton de Radio Habana, en Cuba. El agradecimiento al personal, a la dirección, a subdirección, a Pedro Martínez Pires, el subdirector, por permitirnos estar aquí trabajando tranquilamente como en casa y conversando con Roberto.